lo primero que quisiera decir es que pues la ciencia a nivel global y a nivel nacional, así como nuestra experiencia como habitantes de la Tierra y como ciudadanos de México, ya nos está mostrando el grado de gravedad o el nivel de gravedad que tiene el cambio climático en nuestras vidas. Ya tenemos muy documentado el aumento de temperatura, los cambios en los patrones en el régimen hidrológico del país y los posibles impactos que esto tenga. Y aquí solamente quisiera ilustrar algunos hechos recientes o señales de cambio, como le llamamos, de que el cambio climático ya está teniendo impactos fuertes en nuestra vida cotidiana y en la economía. Por ejemplo, el año pasado fue la temporada de ciclones tropicales más activa registrada a nivel histórico en México. En Nuevo León este año se solicitó la declaración de emergencia por sequía en 48 municipios, que lo vimos mucho en las noticias, la preocupación sobre la sequía en el país, la disponibilidad de agua para muchos servicios. Y, por ejemplo, en 2019 también se registraron fuertes olas de calor que golpearon al estado de Nuevo León y alcanzaron hasta los 43 grados, que fueron las peores olas de calor registradas en los últimos 15 años. Perdón por mi perro. Algo importante es que paralelamente al cambio climático y a los impactos que este tiene, hay que reconocer que tenemos otros problemas importantes, que de los que justo hablaron mis colegas en la presentación, en presentaciones anteriores. Tenemos un grave problema de planeación del territorio, sobre todo en relación a riesgos relacionados con asentamientos humanos informales, y eso genera mucha exposición de nuestra población a estos riesgos climáticos. También tenemos graves problemas en la gestión de recursos hídricos, la gestión de las presas, y eso que al final de cuentas gran parte del impacto climático se va a traducir en alteraciones en el régimen hidrológico. Entonces tenemos que reconocer que nuestra infraestructura hídrica tiene que ser adaptada y tiene que ser pensada para este ambiente cambiante. También tenemos un grave problema en el cambio de uso de suelo, en la deforestación. En los últimos años hemos perdido gran parte de la cobertura de uso de suelo. Me parece que cerca del 23% en el estado de Nuevo León desde 1980 hasta la fecha. Y también ya lo mencionaron, el tema de la gestión de residuos, que es un problema ambiental local muy importante, que también interactúa con otros problemas y genera mucha vulnerabilidad y una problemática ambiental para la población del estado grave, ¿no? Y para la población del país. Ahora bien, teniendo en mente estos graves problemas ambientales que son exacerbados y que son aunados a los impactos del cambio climático, hay que reconocer que en el caso de Nuevo León urgen políticas públicas para la adaptación a nivel estatal y municipal. Y aquí quisiera compartirles estas gráficas que desarrolló el INEC para analizar la situación en cada estado. En el caso de Nuevo León, a pesar de ser uno de los estados más prósperos económicamente del país, pues no ha avanzado mucho en el desarrollo de sus instrumentos de cambio climático. Tenemos una ley de cambio climático que celebramos mucho que haya sido publicada en 2019, pero no hay un reglamento, no hay evaluaciones de la política estatal, no hay un programa estatal vigente en este momento, tampoco hay establecido oficialmente una comisión intersecretarial, ni hay un fondo para apoyar estas labores. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran tarea por delante por parte de las autoridades de cerrar esta brecha que tiene el Estado en comparación a otros, y de atender esta problemática desde una perspectiva integral. También aquí creo que en materia de gestión territorial, que es uno de los aspectos más importantes para atender la adaptación en instrumentos de política de gestión territorial, pues lo que vemos es que hay un programa estatal de ordenamiento, que no hay un programa estatal de ordenamiento ecológico, que hay un atlas de riesgos, que hay algunos planes de desarrollo urbano, pero que no hay, por ejemplo, reglamentos de construcción o programas estatales de movilidad, que también ayudarían mucho a reducir la vulnerabilidad en un territorio donde la población es predominantemente urbana. Entonces, quisiera resaltar estos aspectos de términos de políticas públicas. Ahora bien, algo interesante de lo que se puede beneficiar el Estado al entrar en este tren o en este avance de desarrollo de políticas públicas es la experiencia que ya han tenido y las lecciones aprendidas que ya han tenido la federación, el gobierno federal y también algunos otros estados. Y creo que el hecho de que Nuevo León llegue un poco tarde a esta carrera, pues le permite aprovechar estas experiencias y creo que sería muy oportuno que hubiera estos espacios y esta inversión en entender las experiencias de
de otros estados. A nivel federal quisiera destacar la importancia de las comisiones intersecretariales que también ocurren a nivel estatal, pero que son muy importantes para la coordinación intersecretarial. La adaptación es un problema, a diferencia de la mitigación, que puede estar aterrizada en acciones y estrategias relativamente aisladas, por decirlo así, a nivel sectorial. La adaptación es algo que tiene que ocurrir y que gran parte de ella depende de la coordinación que hay entre sectores y la habilidad que tienen las distintas instituciones para actuar en un territorio específico. Entonces, en ese sentido, la estructura o la institución de una comisión intersecretarial puede ser muy útil para entender los impactos que están, las vulnerabilidades y los impactos que está enfrentando el Estado de Nuevo León y actuar de manera coordinada para enfrentarlos. Y sobre todo también para evitar algo que en la literatura le llaman la mala adaptación, que es por tratar de solucionar un problema en el corto plazo, estamos generando mayor vulnerabilidad en el largo plazo, o por estar resolviendo el problema de un sector, estamos impactando a otro sector. Entonces, esta visión integral del territorio puede ser atendida mucho mejor desde estructuras como las comisiones intersecretariales. También señalar que el INEC desarrolló hace algunos años una guía de elementos mínimos para la elaboración de los programas de cambio climático, que creo que es muy útil para los estados que están en este proceso. Y en el caso particular de algunos estados, quisiéramos, porque a través de WWF conocemos esa experiencia más de cerca, resaltar dos figuras que existen en el estado de Jalisco, que nos parece experiencias muy interesantes. Uno es el Instituto Metropolitano de Planeación, que ha permitido coordinar mucho mejor las tareas de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y atender el tema de gestión de riesgos y vulnerabilidad al cambio climático a partir de un diálogo y un entendimiento común entre todas las autoridades municipales de la zona metropolitana, y que hoy por hoy ya tiene muchos más poderes o responsabilidades en términos de la coordinación, ¿no? Y de aterrizar recursos públicos en el territorio, entendiendo la ciudad como un espacio interconectado más allá de la delimitación política. Otra experiencia muy interesante son el programa de juntas intermunicipales de medio ambiente de Jalisco. Esta figura de gobernanza territorial también ha permitido reducir mucho la vulnerabilidad en estas zonas y actuar de manera coordinada. Y finalmente también mencionar la iniciativa que WWF ha promovido en algunas zonas metropolitanas y en particular en el caso de Nuevo León en Monterrey, en el cual estamos buscando fortalecer a los actores no estatales, principalmente el sector privado, la sociedad civil, la academia y los gobiernos municipales en la agenda climática y promover la colaboración entre ellos para empujar esta agenda, y de la cual pues la alianza creo que ya ha sido parte de varios esfuerzos para el desarrollo de la política de cambio climático en Nuevo León y en particular en Monterrey. Entonces quisiera poner sobre la mesa estos elementos porque creo que podrían dar mucha luz para el futuro en Nuevo León. Y finalmente, para no quitarles mucho más tiempo, quisiera hablar también de la otra gran amenaza que está realmente muy conectada a la amenaza de cambio climático, que es la pérdida de biodiversidad. Para los que no lo saben, en nuestra organización cada 2 años saca un reporte que le llamamos Planeta Vivo, que en su última edición nos dice que desde 1970 hasta la fecha se han extinguido alrededor del 68% de las especies, de las poblaciones de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. 68%, quisiera repetir, no me equivoqué en la cifra. Y que América Latina es la región en la que esta tasa de extinción es más alta, con un 93%. Entonces, esta amenaza, a pesar de que pueda ser más silenciosa que el cambio climático, no es menos grave y no hay manera de atender una si no atendemos la otra. Entonces, quisiera también resaltar la importancia de que las autoridades de Nuevo León y en general todos los actores que viven en el estado prioricen la pérdida de biodiversidad como en las agendas públicas. Y para ello creo que la experiencia y la ciencia nos ha mostrado que en la mayoría de los países las áreas naturales protegidas siguen siendo el instrumento clave para la protección y el instrumento más efectivo para la protección de la biodiversidad. Y el reto ahora es no solo mantener las áreas protegidas que tenemos, sino también fomentar su conectividad, porque está entendido también desde la ciencia
que la conectividad territorial entre estas áreas naturales protegidas es un elemento primordial para su resiliencia ante el cambio climático. Y eso es un gran reto para las autoridades y para la gestión territorial, en el cual debemos empujar para que no vivamos en islas de biodiversidad desconectadas, sino que en realidad sean complejos de áreas naturales protegidas conectados que nos permitan también catalizar la provisión de servicios ecosistémicos que nos van a ayudar a adaptarnos al cambio climático, pero también a asegurar la provisión de agua, de madera, de especies, de las cuales al final dependen todas las actividades económicas que podamos imaginarnos, ¿no? Y finalmente solamente mencionar la agenda de soluciones basadas en la naturaleza, que está tomando mucha fuerza y que el gran reto es ahora traducirla en acciones concretas en el territorio, y también creo que hay muchas oportunidades en Nuevo León para trabajar en ellas. Y sin más, creo que lo dejo aquí y muchísimas gracias por la invitación.